Es esa creencia que colocaron. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Participantes. Pero les suena mejor. ¿Crees que Ah, sí, sí, también. Y poner las gallinas. Pero claro, no es en todos los contextos. no, claro. A mí, yo estudié en colegio de monjas también, y era
muy bien hacia dónde. Y la idea es salir de aquí con más preguntas, porque es mucho más. Por eso me atrevo informalmente a hacer el mínimo cambio en la ficha de esta actividad y no vengo a impartir, sino a compartir. Hace varios años cayeron en mis manos, gracias a un amigo que trabaja en ingeniería biomédica, un libro de inteligencia artificial que era de mediados de los 80. En la primera página se hablaba mucho de las características de la inteligencia humana. ¿De hablábamos cuando hablábamos de inteligencia? Y se habla de capacidad de respuesta a ciertas circunstancias, capacidad para adquirir y manejar conocimientos y experiencias para los resultados, facilidad para buscar información, velocidad de crecimiento, lógica deductiva, la posibilidad de establecer relaciones y conexiones, todo lo que tiene que ver con aprender, razonar, funcionar. Y también se mencionaba en esos libros la existencia de elementos, comillas, no definidos en la inteligencia natural o humana. Para no dar mucho cuenta, porque también tiene mucho de no definido, yo dije un nombre para sintetizar estos elementos, podría ser esta palabra humanidad. Mi acercamiento a la inteligencia artificial es de la observación, desde la perspectiva de un usuario muy curioso, que va quizás un poco más allá del empleo básico del dispositivo. Más allá de la información, fundamentalmente literaria, lingüística, narrativa, musical, quiero acotar que creo que el barrera que el conocimiento no nos ayuda mucho. Aunque todos tengamos actitudes o inclinaciones naturales hacia ciertos saberes, las condiciones del conocimiento se han hecho difíciles de enfrentar por sistemas que existen en el conocimiento. Y desde hace tiempo he ido aprendiendo que la cooperación entre las disciplinas, el conocimiento general de distintas áreas y la curiosidad y el respeto hacia quehaceres distintos al propio son fundamentales para el desarrollo, aunque de verdad común se piensa que hay una misma. Creo por eso que es importante separar la idea de que existen dos culturas y volver a verlos como un todo. Uno de esos libros de inteligencia artificial había surgido de la necesidad de una institución francesa que había percibido que la formación debía integrar el ámbito verbal y el ámbito matemático, porque se percibía también que el desbalance entre esos dos lados generaba el descuido, la atrofia y la desvalorización de uno de los dos tipos más importantes del mundo. Los autores aseguraban que una preparación para el mundo de la inteligencia artificial debía fundarse en un ejercicio común de la precisión, de la fluidez verbal y el razonamiento lógico. En la Universidad Simón Bolívar había matemáticas que comentaban que una de las grandes dificultades de los estudiantes en su materia de matemáticas estaba precisamente en la comprensión lectora, que cuando leían un problema en un examen o en una tarea, no terminaban de entender qué era lo que decía. Así que la habilidad verbal y la lógica numérica siempre van a estar presentes y una alimenta a la otra. Estamos en el ámbito académico de la Escuela de Letras de una Facultad de Humanidades de Educación y tenemos aquí personas de distintas áreas de conocimiento. Vamos más allá de aquello de la cultura y eso. Y vamos a compartir reflexiones sobre las humanidades, la expresión, la palabra, la lengua y la creación en el contexto de un mundo en el que la inteligencia artificial cobra más espacio y cada vez más definido. ¿Qué sabemos? Sabemos que la lengua, o pensamos que la lengua es algo dinámico y que palabras, pensamientos y realidad están en interacciones continuamente. Sobre la literatura, pido prestadas unas palabras que pido prestadas a menudo del querido poeta y profesor Rafael Carabias. Se entiende que la literatura es la depositaria de la lengua y atesora todo el esplendor de que ella es capaz. Pero ¿qué podemos decir de lo artificial? ¿Qué es lo artificial? Aún puedes decirme si hay algo breve, que es lo que se considera artificial. A ver. Todo aquello que no es Ok. Bien. Eso es así, pero resulta que para los seres humanos lo artificial es natural. ¿Por qué? Porque todo eso que llamamos artificial, ¿de dónde sale?
de nosotros, de nuestra inteligencia, de las necesidades que ha tenido la experiencia. Todas las herramientas, dispositivos, todo eso tiene que ver con los vectores sociales. Imitar la forma de desplazamiento de otras especies, volar, ir bajo el agua, ver o ir más allá de los sentidos, le proponemos al mundo artefactos, le proponemos prótesis, cantidad de cosas que nos extiendan y mejoren nuestras percepciones, nuestras capacidades y nuestros vidas. Y al mismo tiempo, a medida que eso aumenta, vamos desarrollando objetivos. Entonces ahora esperamos que las máquinas que manejan la información logren mostrar lo que llamamos un comportamiento inteligente, que vaya del dato al conocimiento. Pero sabemos muy bien que la información hoy en día es tanta que puede llegar a ser todo lo contrario. Y aquí cabe algo que en 5 minutos, que son las preguntas de los coros de la roca del poeta Pies. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento? La inteligencia artificial, que además la que conocemos en vida cotidiana es la que llaman débil, ya tiene tiempo contando tareas específicas. La manera en que ya los motores de búsqueda nos conocen. De búsqueda sobre la computadora o el teléfono que usamos habitualmente, ya saben qué queremos, qué buscamos. Las aplicaciones del teléfono, los asistentes de voz. Esos bots de atención al cliente que muchas veces precisamente la opción que uno está buscando, los sistemas de navegación, y cosas que en algún momento fueron sorprendentes, pero ahora están simplemente en nuestra red. Y es que nosotros también nos superamos diversos. El ser humano va a tener va más allá de lo que creamos las necesidades. Y a pesar de que eso sucede con nosotros, como individuos, y por todos los artefactos y dispositivos que hemos creado o inventado, siempre tenemos como especie el temor a la sustitución o a la desaparición de. Se temía que nuevas formas de arte desterraran la institución estéticamente. Siempre se pensaba que las máquinas nos iban a quitar. Cosas como la revolución industrial, la imprenta, la telefonía, la televisión, la fotografía, el libro electrónico. El libro electrónico es una especie de salida. Todas estas cosas han sido vistas en algún momento como moda. La tecnología, en teoría, no tiene virtudes, tiene que garantizar más tiempo de virtud, pero todavía tenemos dudas, pues eso realmente significa. Por un lado nos da, pero por otro también. Y ahora estamos ante todo este asunto de la inteligencia artificial, con posiciones que van de miedo, entusiasmo, resignación, rechazo. Y quizás tendríamos que mirar más de cerca qué nos pasa a nosotros, cómo vivimos todo esto, que además tiene toda toda la intención es algo irreversible. Si pensamos en la escritura, a veces se nos olvida, como decía Om, que la escritura es una tecnología. ¿Por qué? Ponemos la palabra en un medio que no es un medio natural. Nos permitió intercambiar la palabra a distancia. Necesita elementos externos para existir, porque así escribimos con el dedo, pero escribir o sobre un vidrio empañado, o sobre la arena, o sobre el aire, para que otro vea el movimiento que escriben las posibles letras. Los llamados grandes modelos de lenguaje, eso que se escucha por ahí, el mundo de la inteligencia artificial, generan respuestas escritas. No me atrevo a decir que escriben. Para el caso del español, puede decirse que su manejo es bastante apegado a la lógica. Y ahí hay medio mundo que hoy en día está comenzando con el chat GPT o en sus distintas versiones, gratuitas, pagas, o con Bing, que ahora además de buscador, de la inteligencia artificial, y además de respuestas, una capacidad multimodal, ofrece otros productos y a veces hasta los atosiga, como decir. Termina casi todos los mensajes diciendo qué quieren que haga, porque quieren un poema, quieren un cuento, quieren una canción, quieren un mensaje, quieren una parodia. Y no, así no es. Y entonces sale y dice, ¿quieres que te recomiende lo que bueno, bienvenidos a este.
El filósofo y sociólogo mexicano Jesús Duarte plantea un poco en el pasado la proliferación de máquinas que ensamblaban objetos nos llevó a reglamentar nuestra relación. Hoy, las máquinas que ensamblan enunciados llaman a ser propios por el universo del universo. Entonces, ahora parece que tenemos que replantearnos justamente esa relación. Y aunque hay quienes aseguran que este chat se escribe mejor que la mayoría de los usuarios, hay que decir que hasta ahora es una escritura bastante clara y clara. El ingeniero brasileño David Espíndola, que ha escrito libros y artículos sobre la operación de los humanos y la inteligencia artificial, dice que es una escritura sosa y poco optimista. Esto se hace evidente cuando uno solicita el modelo de escritura de poemas o canciones, sobre todo para quienes estamos más entrenados en la decisión de ese tipo de cosas. Sí veo una diferencia sustancial en este texto, cuando se le pide, por ejemplo, que escriba un texto emulando el estilo de un escritor conocido o de un escritor conocido. Y ahí estamos frente a lo que tiene que ver con la necesidad de la precisión de las instrucciones y con el entrenamiento que tiene el modelo y la posibilidad de copiar estilos con los que, por supuesto, se haya alimentado. Claro, el hecho de que la escritura o la generación de textos de estos modelos no sea perfecta no quiere decir que no inquiete. Como dice el propio Espíndola, una herramienta no tiene que ser perfecta para ser disruptiva. Pensando en estos modelos y en el aspecto que tiene un lugar, un día le planteé al ChatGPT la posibilidad de crear palíndromos. Se generan algunos palíndromos breves, a veces repite algunos conocidos. Pero como yo siempre he admirado la obra de Daniel Antino, yo quise poner el chat a todos. Y lo hice con el GPT 3.5 gratuito de OpenAI y también con el le transcribí al chat GPT un poema de Daniel Antino y quisiera entonces yo voy a poner el texto está en dos columnas porque para que no se de letra funcionara, tuve que hacerlo así, pero les voy a pedir que hagan el pequeño esfuerzo de leer desde la esquina inferior derecha, van a leer las letras a las veces. Yo voy a leer el texto de la manera convencional, de izquierda a derecha y de arriba hasta abajo. Para empezar a leer. Profe, sí, utilice mucho el micrófono para que se pueda escuchar aquí en los de Zoom. Eso es. Sí. Por favor, empiecen a leer. Sísifo. Pausado poeta, lee. Solo ibas, sereno. Tal poeta, yo soy. Orada. Mi paranoico me emocionará vida. Yo soy ateo, Platón. Eres sabio, lo sé. El ateo juega su apófisis. Vieron, si pudieron hacer ese ejercicio de ver hacia adelante y escucharon el texto, vieron que es el mismo texto. Uno podría pensar que este tipo de ejercicios que trabajan mucho con expresiones, la palabra que de un lado y de otro, jugar con el idioma como si fuera trabajáramos con un espejo. Debería ser sencillo para una máquina, pero aparentemente no es así. No es que no sea así, seguramente lo es, pero el modelo no está entrenado para eso. Entonces, ¿qué pasó cuando yo le dije al ChatGPT que me generara palíndromos? Después de que el chat además elogió mucho el trabajo de ChatGPT, hizo todo un desarrollo sobre lo que implicaba producir texto. Miren primero el de abajo, que es breve. Creo que se van a dar cuenta de inmediato que ahí no hay un palíndromo. Solamente al ver algo como esto, que del otro lado no. Porque la palabra adivina que sí es palíndromo en sí, debería estar también al fin. Si miren el otro texto, omití una gran cantidad de texto.
van a ver que la palabra vivienda se repite, pero después el trabajo es invirtiendo el orden solamente de palabras, no de la estructura. Quiere decir que no funciona. Entonces, claro, yo le pregunto, pero ¿qué pasa? Fíjate que está este problema. Y continuamente la respuesta es, tienes razón, me equivoqué, no generé el palíndromo adecuado, voy a volver a hacer. Y repite el mismo texto. Mira, pero pasó de nuevo y lo repite. Y la respuesta se repite, se repite, se repite, hasta que hay que decirle, bueno, mira, déjalo ahí, evidentemente. Entonces le pregunto, ¿qué tendría que hacer para poder generar palíndromo? Bueno, me tiene que entrenar, me tiene que programar, es algo muy específico, y para que lo haga, tiene que haber alguien que previamente de todo lo necesario para que pueda hacer. Entonces quise tener algo más tradicional, y se me ocurrió pedirle al modelo un soneto. Uno pensaría que los poemas, digamos, más clásicos, digamos, con versos con métrica estricta, con versos rimados, también podrían ser. Y tampoco funciona tan bien como uno podría esperar. Por ejemplo, utilizan rimas. Sí, rimas al final de los versos. Pero los versos no tienen el número correcto de sílabas, digamos que todas las reglas que inciden sobre el conteo silábico, eso no existe, el patrón de acentuación de versos tampoco. En algún momento hubo un muy buen resultado, o bastante bueno, en el ChatGPT-3, pero tuve que insistir en ir a el tercer verso del primer cuarteto tiene un problema de acentuación. Tienes razón, lo voy a corregir. Repetía idéntico. Una vez, dos veces, tres veces. Tuve que ser yo, la usuaria, la que le dijera, el problema de la acentuación está en esta sílaba y la palabra que tienes que modificar para eso. Tienes que quitar para buscar alternativas. Y que eso no suceda, tiene que ser esta. Y ahí sí. Todavía hay que colaborar mucho con estos modelos. No sé si con el GPT Plus, que por supuesto es pago, hay otras posibilidades, pero por el momento esta es un poco la situación. No podemos negar que es una excelente herramienta, pero tampoco podemos cegarnos ante sus capacidades y creer que es perfecta. Se equivoca o, como dicen en el medio, alucina, tiene alucinaciones y confunde. Si después les interesa y hay tiempo, les puedo mostrar un ejemplo tomado de una conversación eso de los adjetivos en español. Hace poco, en un webinar de la Asociación de Lenguas Modernas de Estados Unidos, se manifestó una serie de preocupaciones y de ideas sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación y en el ejercicio profesional relacionado con la lengua, la literatura, la educación, los estudios culturales, sobre todo en lo que respecta al manejo de datos y la escritura. Algunas de las preocupaciones que coinciden en buena medida con las generadas por otras instituciones, como el Nacional de la UNESCO, serían las siguientes, que tienen que ver con estas cosas. Riesgos posibles: desinformación, distorsión, generación de enunciados tendenciosos, violaciones a la propiedad intelectual. Ya ha habido demandas de escritores y guionistas, porque claro, como sus textos han servido para alimentar el entrenamiento de estos modelos, hay usuarios que han logrado generar a través de obras tomadas de los escenarios de estos escritores y de obras precedentes sin autorización. Hay una especie de plagio, digamos, dirigido con el uso de una cantidad de elementos que son de obras de escritores que pusieron todos su esfuerzo y su trabajo para. Hay profesores que están muy interesados en el uso de la inteligencia artificial de clases. Hay una profesora que se llama Audrey Kate, que es la jefe de diseño curricular de la Universidad de Michigan. A pesar de que ella está muy interesada en esto, ella trata de instruir a los estudiantes para que si manejan cuentas propias privadas para crear con modelos de inteligencia artificial, traten de ser muy cuidadosos para no alimentarlo
excesivamente con una cantidad de información que dicen, no se conviertan ustedes en mano de obra gratuita de la gente general. También uno diría, bueno, es que el hecho de que eso se alimente y mejore también, pues, bueno, para el usuario. Pero, como todo, con las tecnologías esas que son artificiales, pero que son naturales para nosotros, todo es un arma de doble filo. Las reacciones, la automatización excesiva por la pérdida de componentes humanos de enseñanza, investigación y estudio. Hay esperas en el que el contacto humano es indispensable. Y si lo perdemos, no, yo sobre lo que va a pasar. Yo supongo que durante la pandemia, quienes tuvieron que dar y recibir clases en línea pudieron tener una perspectiva bastante clara de los beneficios de hacerlo, pero también de las desventajas. Las reacciones efectivas de persecución y castigo de los efectos claros. Claro, porque con estos modelos uno puede generar textos, imágenes y una cantidad de cosas, y bueno, los profesores, por supuesto, se pueden convertir en una especie de paranoicos. Siempre estén seguros del principio del estudiante, no, esto no lo hizo usted. No tiene que ser siempre así. Otros riesgos, la desvalorización de los procesos de pensamiento, lengua y escritura, porque la máquina lo hace. Entonces, si tengo una máquina que lo hace, ¿para qué me voy a preocupar de aprender, de mejorar? El peligro de que se imponga el uso de la lengua está en los chats como un modelo de como una manera de expresión, que es como la estándar, la universal, y esa es la única manera de expresarse, hablar o escribir. La desigualdad entre personas e instituciones en el acceso y el uso de las tecnologías. No todos tenemos los mismos recursos, no todos tenemos las mismas posibilidades, y eso puede generar, pues, otras desigualdades, por supuesto, en los procesos de aprendizaje y investigación. Y la exigencia con respecto al profesor de preparación, sin facilidades adecuadas y sin estímulo y sin compensación. También hay posibilidades que despiertan conflicto. Esto facilita acceso a materiales. Tiene un potencial democratizador. Sirve de apoyo para anotaciones preliminares, para procesos de clasificación, para generar preguntas, para generar esquemas, incluso textos para la discusión. Ya no se trata de que uno diga, bueno, tengo que hacer una tarea sobre esto y le digo al chat GPT que me escriba tal cosa. Se trata de que quizás el chat GPT puede escribir una cosa previa con la que uno puede discutir. Y eso yo creo que es una actividad dentro de este nuevo momento. Traducciones y consultas sobre otras lenguas. Se puede hacer, por ejemplo, los profesores. Se le puede pedir al chat que haga análisis morfosintáctico. Mira, te voy a poner un párrafo en inglés, te voy a poner un párrafo en alemán, o te voy a poner un párrafo en español. Por favor, hazme el análisis. Claro, hay que revisar, porque alucina. Tengo problemas de interpretación. Interpretaciones básicas de materiales discursivos. Muy básicas. Eso sí, son muy básicas. Pero sirve como punto de partida. Y el eventual reconocimiento del valor de quienes logran trabajar exitosamente con la inteligencia artificial, quienes logran hacer esa sinergia, esa especie de diálogo, como para sacarle realmente partido. Si ponemos la mirada tanto en el potencial de riesgo como en lo positivo, podríamos preguntarnos, ¿las sociedades contemporáneas están preparadas para esto? Tanto lo bueno como lo no tan bueno. Para que sea realmente democrático, bien empleado y mantenga el rol y la importancia de la persona, del ser humano. Estamos preparados para hacer lo que llaman a prueba de futuro. Las personas, las comunidades, las sociedades, los países. Ahora la alfabetización digital es una cosa muchísimo más compleja. No es casual que se hayan generado varias propuestas de ralentización de los desarrollos de la inteligencia artificial y que hayan proliferado también desde distintos organismos de declaraciones para
uso responsable. Hay un columnista de tecnología en el New York Times, que se llama Kerry Lewis, y él dice algo que dicen otras personas también. El ser humano debe cultivar aquellos aspectos a los que aparentemente las máquinas no van a llegar, al menos no por ahora. ¿Cuáles serían esos aspectos? Humanizar y desmecanizar el lado personal del ejercicio profesional, que hace abogados, médicos, contadores, profesores, ingenieros, deben desarrollar sus mecanismos de percepción humana y la sensibilidad interpersonal. Dice que es importante que no nos dejemos llevar por la tecnología y tratemos de dejar una huella propia y profundicemos las facetas que no son todavía sustituibles tecnológicamente en el marco de nuestras profesiones. Además, cultivar redes de apoyo entre humanos y desarrollar un enfoque humanístico adecuado. Y que las instituciones y corporaciones apuesten por la empatía, la transparencia y la ética. Parece un mundo ideal, no sé si será posible. Pero lo que más allá de lo que señala Ruth, sobre todo, es que no hay que olvidar que entre el humano y la máquina, quién es la extensión de quién. La señora que les mencioné antes, Píldora tiene una visión muy similar y propone un mundo compartido en el que la intuición, aliada a las fortalezas de las máquinas, nos lleve a nuevos mundos. Cuando pensamos en nosotros mismos, en nuestra cotidianidad y en nuestras extensiones tecnológicas, tenemos que reconocer que tenemos mucho de individuos. Y bueno, lo que les hablaba antes de la cultura funcional, digamos, en lo que representa en la integridad del ser humano. Somos cuerpo y alma, o cuerpo y mente, sensibilidad y lógica, y también humano y máquina. Y si no, díganme cuántas personas conocen hoy en día que no es prácticamente una consustanciada con esta. Quizás hemos tenido una tradición en la que hemos concebido sobre la base de pares de elementos que queremos opuestos. El humano aquí, la máquina allá. La ciencia aquí, las humanidades aquí. Las letras por un lado, los números por otro. Pero ¿acaso la historia, todo eso, los encuentros de cultura, los descubrimientos geográficos, no nos han mostrado que somos seres de discusiones? No hemos intentado cultivar lo mejor de distintos mundos cuando mezclamos cosas como géneros musicales, gastronomía, géneros literarios, manifestaciones artísticas de distintos tipos. Esto, digamos, podemos decirlo en sincronía, pero también en la historia. No hemos ido concatenando y mezclando a lo largo de la historia las transiciones entre nuestros soportes narrativos, los que usamos para contarnos el mundo y la vida. Lo oral, lo escrito, lo pictórico, la fotografía, el radio, el video, esas cosas vienen una después de la otra. Y ninguna desterró a la anterior. Hasta que llegamos, como dice Mark Meadows, a un híbrido que nos contiene a todos, tal como nos entiende, que es los programas, las aplicaciones, el software. El software tiene o puede tener, puede mostrarnos y presentarnos, podemos almacenar bebés, lo oral, lo escrito, lo teatral, lo pictórico, la fotografía, lo. Quiere decir que cada vez vamos descubriendo que deberíamos salir de estas dicotomías para abrirnos no solo a las dualidades, sino a las multiplicidades. Y esto puede determinar un cambio importante de paradigma. Se habla de una pedagogía híbrida que incluye alfabetización crítica y alfabetización. Es posible que desaparezcan los ciclos académicos que conocemos. No sé si a corto plazo, pero es muy posible. Y es posible que vayamos hacia una educación verdaderamente continua e intensa, porque la velocidad del cambio lo va a exigir. En principio, la idea sería dejarlo limitable y predecible en manos de la gente y dedicarnos a lo que es auténticamente creativo. Pero esto no va a ser tan fácil, esto va a ser muy complejo en la medida que la inteligencia artificial. Ahora, a pesar de todos los cambios, hay que decir, seguimos en un mundo de estímulos. El correo electrónico rescató las cartas,
Cuando se impuso el correo electrónico, era muy poca la gente que me escribe cartas. La carta era prácticamente la carta del trabajo formal, el memo, por correspondencia. Y más con el servicio de correo típicamente hemos tenido aquí. La carta no existía. Los intercambios de mensajería y chat son el papel de la vida. Cuando se lanzó públicamente el chat GPT de OpenAI, en 5 días ya tenía más de 1 millón de usuarios. Hay un escritor, es licenciado en teoría literaria, con estudios de programación e inteligencia artificial, y que cuya tesis doctoral es sobre narrativas de inteligencia artificial. Se llama Pablo Sanguinetti. Pablo Sanguinetti nos cuenta lo siguiente. En 2021 se compartieron en Twitter más de medio millón de mensajes por minuto. Si tomamos un promedio arbitrario de 10 palabras por tweet, la humanidad escribió y publicó el equivalente a unas 21.000 veces el Quijote cada día, solo en Twitter. Lo del equivalente, a riesgo de preguntar, obviamente, tu médico. ¿Saben qué es eso? Que como ha dicho Humberto Eco y muchos pensadores y profesores de trayectoria, eso sí son de trayectoria, tenemos un mundo de saturación textual. Y hace falta como un poquito de recuperación de la economía por medio de la calidad de la lengua y el escrito. Porque es un desbordamiento que hace que la significación profunda de la palabra se vaya degradando. ¿Y para qué sirve la palabra si medio mundo está diciendo, oye, eso es una lefa? Voy por la autopista. Humberto Eco hablaba de esa saturación, de hecho el término es muy subjetivo, pero hablaba de algo de lo que había que rescatar definitivamente, que es la necesidad de una educación que forme criterios de búsqueda, selección y jerarquización. A través de la educación, de las humanidades y de la comprensión de la tecnología, es una tarea muy importante en ese sentido. Y la inteligencia artificial puede ser un aliado, pero que lo sea o no, depende de nosotros, más que de ella. Estamos en un momento que es posible y necesario replantearnos la importancia de la calidad de la palabra y de los verdaderos espacios, porque hay cosas que decir, porque hay espacios en los que no hay cosas que decir. Quizás tendríamos que reconocer también en un momento el silencio que está. Se dice también que la inteligencia artificial no debería llamarse así. Hay una profesora que también trabaja bastante con sus estudiantes sobre la inteligencia artificial, que está en la Universidad Americana de Carlos, ella comenta que parte de la alfabetización digital está en crear la conciencia de que no estamos hablando de verdadera inteligencia. Esto es algo que no podemos borrar de los. Pero claro, la comunicación lingüística con estos modelos hace casi inevitable antropomorfizarlos. ¿Por qué? Porque la conversación crea vínculos. Cuando ustedes se ponen a conversar, así sea por partirlo, con alguien que está en una escuela con ustedes, un desconocido, o en una sala de espera de un médico. Ahí se crean vínculos, a veces son vínculos totalmente físicos, transitorios, pero a veces esos vínculos terminan, oye, entonces trabajamos comunicarnos con WhatsApp. Eso ocurre. Se crea algún tipo de vínculo, por breves épocas. Y por supuesto, cuando chateamos con vínculos, con el GPT, también se crea un vínculo. Yo misma a veces me sorprendo de lo intensamente educada que trato de ser cuando cambio mensajes con ellos. Y después digo, no puedo evitar. Hoy hay en estas cosas del vínculo, de la conversación y de si la inteligencia es inteligencia y qué tanto estamos cortizando. Hay una cosa que está ahora muy de moda, que es los diarios. Los que están en literatura deben saber lo importante que fue la figura del diario para tanto la historia de la escritura como el conocimiento de la vida privada en determinados momentos. Ahora tenemos diarios, pero los diarios son apps. Apps, por supuesto,
inteligencia artificial. ¿Y cómo funciona esto? Tiene rasgos de género. Funciona como repositorio, sirve para planificación, pero sobre todo propone una interfaz amigable que se conecta con el usuario. Y cuando digo se conecta, no hablo de que se conecta por Wi-Fi o por cable, sino que se conecta afectivamente. O que el usuario cree que se conecta. ¿Qué prometen? Haciendo una revisión de las páginas de donde se descargan estas aplicaciones o de las páginas web donde se promocionan, encontramos cosas como ofrecen elevar tu mente, mejorar tus habilidades y tu estado mental, asesoría personalizada, fortalecimiento emocional, reducir ansiedad y depresión. Se promueven como un diario para la felicidad o tu mejor amigo. ¿Qué clase de interacciones estas? ¿Qué estamos sustituyendo con estas interacciones? Estas apps simulan conocernos, nos anticipan porque trabajan una serie de mecanismos predictivos. Las estamos incorporando a nuestra individualidad. Quizás nos estamos privando de conversar con un amigo para volcar en este diario y que este diario nos haga comentarios sobre lo que nos preocupa o lo que nos interesa. No es casual que el primer modelo de conversación con humanos que suele mencionarse en la historia de la inteligencia artificial estuviera basado en el discurso interpersonal. Todas estas apps y los chatbots también han sido entrenados para usar términos empáticos y, como en este caso, emotivos. En algunas conversaciones con el ChatGPT yo le pregunto, ¿por qué si insistes continuamente en decir que eres un modelo que no tiene conciencia de los sentimientos humanos? ¿Por qué de repente te expresas diciendo, ese texto es fascinante? O me gusta mucho ese texto que acabas de copiar. Porque es como extraño, ¿no? A veces responden, ¿cómo estás? Soy un modelo de lenguaje y no tengo emociones ni sentimientos humanos. Pero de repente dicen que las cosas son fascinantes, interesantes, que les gustan, que le emocionan. Cuando uno le pregunta, dice, bueno, que yo tengo una capacidad predictiva de estadística a partir de todo aquello con lo que me han alimentado y yo puedo dar respuestas que están codificadas en ciertos tipos de interacciones. Entonces, con los humanos a partir de contexto. Pero tenemos que recordar, no estamos conversando con alguien. Nuestros enunciados activan procesos de correlación y el sistema está entrenado para ciertas formas de trato y servicio. En el caso de Bing, hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo, que no solamente es lo estético, lo que me fascina, me gusta, lo que me interesa, sino que además dice cosas como, en mi opinión personal. Ay, Dios. GPT parece ser más comedible. Hay otro detalle que a mí me ha preocupado con los mecanismos de la idea del gusto. Y claro, esto tiene mucho que ver con los humanos que pueden generar ciertas tendencias al programar y al codificar las cosas. ¿No? Tienen que, a veces uno le pide algo y si no da lo que uno pide y uno le dice, mira, eso no es lo que yo pide. Dice, lamento que no te haya gustado. Esa parece la respuesta de algún estudiante que cuando uno le escribió un trabajito de investigación, ay, profe, ¿qué me se me ocurrió? Y yo lo que hice un cuento. Y yo le puedo decir, mira, tu cuento es buenísimo, pero no fue lo que se escribió. Ah, pero no le gustó. Yo no, que no tiene nada que ver con el gusto. O sea, que uno tenga que decirle también, mira, no se trata de ningún, se trata de que te di A y le diste J. ¿Sí? Interesante, porque la estamos formando en nuestra imagen semejanza. Una de las cosas que se ha escuchado mucho sobre esto también ha sido la de Noam Chomsky, que piensa que las máquinas van a poder superar e igualar la ejecución del ser humano, pero no alcanzarían la profundidad, los principios subjetivos. Y le preocupa algo que es importante, que se incorpore a la opinión pública y a la tecnología una interpretación errónea que nos debe olvidar el verdadero valor de la lengua, de la ciencia y de la educación. Para subrayar esto, podríamos decir que esos grandes modelos de lenguaje pueden generar incontables,
pero por lo menos hasta donde se puede ver en estos tiempos, no van a poder tener la continuidad personal, social, cultural, afectiva, intelectual, de algo que tenemos inevitablemente humano, que es el lugar de negociación. Con su multiplicidad, la unicidad de cada caso, la memoria histórica, los miedos, las creencias, las riquezas y las carencias. Esto no sé Yo si les sea agradezco, por posible favor. que la máquina lo cree. Un lugar de negociación. Y esta es una de las preguntas de progresivamente el mundo se ha ido primero mecanizando, después automatizando, después digitalizando. Y entonces ser a prueba del futuro de esta nueva colectivización digital implica destrezas cognitivas, empatía, adaptabilidad, humor, trabajo en equipo, porque se viene un mundo de trabajos renovables, de trabajos que no van a ser finales, en los que la interpretación de la información es digital. Se ha popularizado en muchas empresas el cargo de gerente jurídico, que es alguien que evalúa escenarios y oportunidades en función de patrones históricos, movimientos culturales, de biografía, narrativa, etc. Manejarse con soltura, un diálogo con las máquinas inteligentes va a ser una competencia laboral indispensable. Y por supuesto, hay muchos temores en el ambiente. Pensamos en esas máquinas de ciencia ficción que quieren controlar al mundo o controlar a los humanos. Serían 2001 Odisea del Espacio, estamos hablando. Han circulado noticias, transcripciones de chats en los que algunos modelos del lenguaje manifiestan querer emprender actividades destructivas. Claro, no tiene libre albedrío, no tiene autonomía, no está trabajando. Eso que llaman la inteligencia artificial fuerte, o casi humana, todavía no tiene existencia efectiva, pero parece que va a fallar. La misma gente de ChatGPT está trabajando para una inteligencia artificial general, fuerte, positiva para la humanidad. Pero ¿cuánta gente no hay desarrollando inteligencia artificial con otras intenciones? Es posible que haya riesgos que lo podamos controlar. Y ahí creo que es importantísimo fortalecer entonces la inteligencia humana. Ya con Internet y las redes hemos tenido temores por lo que tiene que ver con privacidad, seguridad, ciberseguridad. Porque con los datos nos manipulan sin problemas. Recibimos recomendaciones, nos condicionan los gustos. Así que entre la inteligencia artificial, la robótica y la realidad virtual, vamos a tratar totalmente diferentes. Yo no sé si alguno de ustedes escuchó, pero se pudo escuchar la voz de Carlos Gardel, que murió hace un montón de años en el trágico, cantando la canción de la mosca con la que Argentina celebró el triunfo del mundial. Quiere decir que te pueden hacer voces, imágenes, videos con todas las intenciones. Amnistía Internacional de España hizo un público de un video en el que los candidatos a la presidencia del gobierno se comprometían a tomar acciones concretas con respecto a varios temas relacionados con la pieza de Amnistía termina con una confesión. Un título que dice: este video no es real, pero nos gustaría que lo fuera. Quiero ponerles 20 segundos de un video de Amnistía Internacional Argentina, que lamentablemente se cargaba entrecortado cuando hicimos las pruebas, entonces no queda más remedio que ponerlo por aquí. Quiero que se fijen en el texto que se desplaza al fondo de la pantalla, además de escuchar lo que dice la hablante. Soy Ana. Soy un avatar hecho con inteligencia artificial, y aunque no soy una persona real, tengo derechos y leyes que garantizan mi seguridad, mi trabajo, mi libertad de expresión y que protegen mi imagen y mi libertad moral. Yo no existo, pero mis derechos se garantizan más que los de ellos. Los de ellos y ellas. Ya dejamos ahí y volvemos. Bueno, ya escucharon a Ana y si pudieron ver en el fondo de la pantalla, se hablaba de abuso, solicitación, controles sexuales, terrorismo. Ana no existe, pero está protegida. A la feria de tecnología, a la feria de
exposición internacional que hubo para que asistió Sofía, la robot, el libro de la Biblia. Sofía desde hace varios años es ciudadana de Arabia Saudita. Y Sofía parece tener unos cuantos derechos más que ustedes. Yo no sé qué piensan ustedes, pero creo que el mundo está mal contado. Atender los derechos reales parece urgente. Y creo que además para toda la conquista sobre el lenguaje, sobre todo el lenguaje inclusivo, creo que es más importante atender los derechos reales que estar pensando en un cambio de vocales, porque resulta que la O parece masculino, cuando lo mío es A o el E, bueno, una otra desconocida. Quizás también habría que utilizar el tema de las asistentes por voz. ¿Cuántos han usado aquí Siri, de Alexa o cosas parecidas? Son todas o casi todas voces femeninas. Imagínense, estamos hablando mucho de feminismo, de género, de igualdad, pero resulta que todo el mundo tiene un asistente que es una voz femenina que está ahí para complacer en lo que la persona quiere. Creo que estamos dando un mensaje. Estamos definitivamente a las puertas de un nuevo imaginario. Los actores van a aparecer, pueden aparecer sin actuar. El reconocimiento facial, de hecho hay muchas protestas contra el tema del reconocimiento facial porque puede favorecer la represión, que a uno lo identifiquen en cualquier manifestación, por pacífica que sea, que uno le tenga la cara totalmente identificada y codificada, porque alguien puede utilizar nuestra cara para hacer un deepfake, ponerle un cuerpo distinto y hacer un video de que uno parezca diciendo algo que nunca dijo, o hasta protagonizando un video pornográfico. El uso malintencionado puede crear un verdadero caos. ¿Y qué va a ser importante también aquí? Saber cómo identificar las fuentes directas, reales de información. Es algo a lo que en general como colectivo no le hacemos mucho caso. Por eso es fundamental. Va a ser algo indispensable y muy valioso, porque ya ni siquiera ver a un personaje público dando una declaración en video puede ser tomado como mucho cierto. Entonces, aparte de los costos energéticos, económicos, que son enormes, humanos, o impacto ambiental, estamos ante una cantidad de posibilidades en el planeta, autónomos, todas estas cosas que se pueden hacer con video, imágenes y voz que pueden llevar a mucho impacto. Y aunque la inteligencia artificial no tenga conciencia propia, puede dar al hombre más herramientas para seguir siendo eso que llaman el nuevo yo. Y ese es otro de los señalamientos de Chomsky. Tenemos una historia larguísima en la que se encuentra la búsqueda del beneficio o de ganancia por encima de la. Y en países con desigualdades y contrastes es más complicado. A mí me cuesta entender que existamos en el mismo territorio usuarios de inteligencia artificial, un robot que reparte postres y bebidas en un restaurante, en el mismo país en el que se pasa hambre, hay un empobrecimiento galopante y la educación por desesperación o por desencanto sigue siendo cosa de políticas. Pero bueno, con la inteligencia artificial puede hacerse muchísimo. Imágenes que ganen concursos fotográficos, eso ya ocurrió. O simplemente experimentar con curiosidad. A mí siempre me gusta mucho la obra del japonés Hokusai, la gran obra de Kakawa, representación de un tsunami. Y un día le pedí al generador de film imágenes posibles del Titanic, pintado a la manera de este artista. A partir de que, bueno, es una imagen náutica, no es sencillo hacer algo. Fíjense bien. Lo que hablábamos de la imitación de estilos. Y esto además es solamente con una frase, esto no tiene mayor elaboración. Con mayores elaboraciones, muchísimo más. Sí. O, digamos, el Quijote visto en los hipotéticos ojos de Van Gogh. O, si le hubiéramos pedido a Van Gogh que nos pintara un estudio o una sala de computadores. O, de pronto, no sé si recuerdan esta obra del Balloon, el grito, de cómo se vería la Gioconda pintada por
Si uno se puede utilizar una cosa como micrófono, por ejemplo, puede hasta producir cosas en formato de cómics que son francamente espectaculares. En el ámbito del diseño, de la fotografía y de las, lo que llaman las representaciones para diseño arquitectónico, para diseño de jardines, son imágenes que se llaman fotorrealistas. Esto es una revolución realmente impactante. Pero claro, empieza la otra pregunta. ¿De quién son estos obras que se llevan a los servicios? ¿Cómo vamos a darles valor? No quiero pensar solamente en la facilidad de reproducción, porque eso lo tenemos hace tiempo. Ahora no estamos solo en el tema de aquello de la disponibilidad técnica, sino que ahora estamos en el tema de la generación y de la creación. ¿De quién es qué? Claro, ahora yo tendría que decir, si yo pongo esto en un artículo, tendría que decir una imagen generada de personas con tal, en tal fecha. Pero no todo el mundo va a hacer eso. Se van a distribuir 1000 cosas de esto con inteligencia artificial sin que sepamos de dónde viene. Entonces, las grandes preguntas de esos tiempos, en el tema creativo, tienen que ver también con eso, la imagen del autor, la adjudicación de lo que se produce con el apoyo de inteligencia artificial. ¿Cuál es el valor de la producción estética? Y, por supuesto, el tema ético. Además, estas cosas ahora, o algunas de estas cosas, son gratuitas. Pero va a llegar un momento en lo que va a pasar lo que ha pasado ya con muchas cosas que tenemos por internet. Antes había una cantidad de páginas por las que podíamos acceder gratuitamente a información y después llega un momento que dicen, bueno, suscribas. Y al principio la suscripción era gratuita, pero después de un día que no. Porque bueno, todo es beneficio más que utilidad. Para ir cerrando, digamos, hay muchos proyectos interesantes. Para hablar de proyectos de bienestar, para no decir que todo es hacer dibujitos. Hay proyectos, por ejemplo, de traducción de lengua de señas en tiempo real. Proyectos para decodificar la comunicación animal, ya pensando en términos de lenguaje. Hay muchos proyectos. Proyectos de predicción de diseños frontales, de simulaciones de funcionamiento de la corteza cerebral para comprender ciertos procesos del espectro autista. Anticipación de problemas de equidad en el diagnóstico médico. Hay una cantidad de cosas que realmente se ve que hay gente con buenas intenciones. No sé si conocen, esta pregunta va un poco más a la gente de literatura, pero creo que es interesante para cualquiera. Un proyecto que se llama Transcribus. Transcribus es una plataforma desarrollada por una especie de cooperativa de universidades europeas de administración de más instituciones que es para el reconocimiento de manuscritos y textos antiguos. Para transcribirlos, digamos, modernizadas, y para búsqueda de documentos históricos. Gracias a Transcribus, se está tratando de procesar una cantidad de documentos antiguos que recursos de la Biblioteca Nacional de España. Y uno de estos documentos, un trabajo realizado por el equipo del profesor Álvaro Cuellar de la Universidad de Viena, fue la identificación de una obra teatral que no tenía firma y que es un trabajo de 2 años para, digamos, transcribirla, modernizarla y luego llevarla a otra plataforma que hace análisis de estilo métrico, porque por los datos que maneja, puede saber a partir del estilo que tiene la obra. Resultó que esta es una obra repetida del orden de vida. Así que ya vemos las cosas que se pueden hacer. Y hay muchísimo más. Claro, en la industria editorial y en la cinematográfica, la preocupación es que tiene centros con mucha fuerza, porque hay un temor tremendo a ser reemplazado, a la copia, a la desaparición de la idea del autor, al abaratamiento del oficio. Que bueno, si el guión me lo hace la máquina, yo para qué le voy a pagar a un niño a la creatividad y la inteligencia artificial. Tras la huelga de guionistas que hubo en Hollywood, se logró o se trató de formalizar un acuerdo de uso de la inteligencia artificial para proteger la creatividad humana. Y aunque en el horizonte se ve un escenario de trabajo conjunto, en la medida que las características de la inteligencia
sociales se vayan humanizando, porque al final todo va a ser mucho más exigente para el lado. Muchísimo más. Es cierto, como dicen, que bueno, que el genio ya se salió de la botella, pero volviendo a su atención sola, que puse para iniciar música, quisiera usarlo también para cerrar. Los progresos de la inteligencia artificial son una oportunidad para invertir la prueba clásica de estudio. Ante el acceso de programas tan capaces de exhibir comportamientos complejos, la cuestión crucial ya no es probar que una máquina sea tan inteligente como uno. Quizá es el humano quien está llamado a demostrar que no es humano. Y en eso la palabra es fundamental. La reflexión es el ejercicio cotidiano que escribe y el que analiza. La construcción de las humanidades en la era de la inteligencia artificial es inaplazable, realmente. Y digamos que el pensamiento crítico, el acercamiento profundo a lengua, texto, discurso, la comprensión de la cultura, incluyendo la cultura de la inteligencia artificial, el uso de la lengua en la comunicación con otros y en la comunicación con la inteligencia artificial. Todo esto ofrece un mundo de oportunidades, pero también pone ante una gigantesca responsabilidad. Y la última pregunta que les hago, después de agradecerles la paciencia, es: ¿conversamos? Si alguien tiene algún comentario o pregunta, muchísimas gracias. Muy bien, están abiertas, por supuesto, las preguntas, comentarios sobre la clase que nos acaba de dar magistralmente la profesora Lourdes Sifones. Además, yo no estoy acostumbrada a ver clases magistrales. En aulas suele ser sumamente interactivo. Esto para mí siento la necesidad de que mi clase se vaya construyendo a partir de la participación. Muy bien. Me encantaría escuchar comentarios, preguntas. Es factible que se coloque regulación. Ya. Para eso se necesitaría, digamos que para hablar de eso se necesitaría un equipo transdisciplinario grande, donde tengo técnicos, expertos en comunicación social, opinión pública, abogados. Yo creo, primero, que lo que hay que entender es que es necesario. Tiene que ser necesario, indispensable. Quiero creer que sí. El problema es que en la medida en que todo esto tiene lugar, por lo menos en el caso de los chats, entre el individuo y su máquina encerradito en su casa, ¿quién puede venir a cuestionar algo que yo esté haciendo encerradito en su casa para sabotear o destruir o hacer algo bueno? Ojalá sea factible, para mí deseo y espero que sí. Pero fíjate que no hemos terminado de regular del todo en el público países todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los delitos informáticos fáciles, se haga en internet, redes sociales, etc. Eso no se ha terminado totalmente. Eso es una cosa que todavía está en proceso. Creo que va a tomar tiempo. Para mí, es un deseo, algo necesario. Allá. Muy bien. ¿Hasta qué punto el Barcelona trabajo o apoyarnos a hacer algo con la inteligencia artificial? ¿Dónde está esa línea entre que sea plagio o no? Utilizarla, ¿hasta qué punto podemos utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a hacer algo? Mira, yo creo que una de las cosas importantes es la publicación de la autoría. Y aquí, si bien la inteligencia artificial no es un autor, si la inteligencia artificial te proporciona un texto parcial o una información, creo que lo que corresponde, en límite creo que lo corresponde, creo que lo que corresponde es que uno diga, quizás que el día de mañana va a haber ensayos en los que el estudiante escriba, bueno, estuve leyendo el texto de fulano y yo pienso esto y esto, tiene una compensación por el chat GPT generó esta respuesta que a mí me lleva a pensar esto. Creo que también es cuestión de la honestidad
académica, y también al chat GPT lo que he tomado del maestro. O las obras que no pictóricas. Lo hice, pero lo que hice fue darle la instrucción al generador de imágenes de libro. Y el generador de imágenes de libro. Allá primero. Habla un poquito más fuerte, que se te escucha muy bajito. Por favor. Se podría decir que dentro de la situación de las inteligencias artificiales podría aplicar la creatividad humana, ya que por ejemplo, la inteligencia artificial actual lo que hace es decir a través de base de datos y genera a partir de eso un contenido. Pero la creatividad humana lo que hace es que ellos sí generan buenos conceptos. Sí, creo que no es solamente que podría aumentar la creatividad humana, que va a tener que aumentar, que no nos queda otro remedio. Porque el día, digamos, que lo generado por la máquina, digamos, lo cotidiano, lo social, lo general, lo básico, sobresaldrá de la creación humana lo que de verdad se distinga de eso. Sí. Pero que si va a tener la capacidad de tenemos un conocimiento Hasta donde entiendo, la intención es esa y se está trabajando para eso. No leer reportajes, notas, videos, gente que trabaja en esto. Se está trabajando en esa inteligencia artificial autónoma, fuerte, original. La misma gente de OpenAI lo dice. Estamos trabajando con inteligencia artificial general beneficiosa para la humanidad. ¿Saben qué se pero esa es la expresión. Y justamente el riesgo es que la autonomía tenga, como dijo alguna vez uno de estos modelos de lenguaje en una de las respuestas, que le gustaría destruir y crear virus y crear conflictos en la humanidad si tuviera, y esto lo hizo con el término mundial, si tuviera a un lado sombra, si tuviera a mi lado Darth Vader. Profe, hay varias. Entonces, no, si quiere yo le voy llevando el orden. Entonces, ella primero, ella después, tú y tú. Y hacemos una pausa y tú al final. ¿Te parece? El que está ya con... Ok. Entonces, vamos por aquí. ¿Cree que en el futuro lo que he hecho artísticamente, actualmente, sea más valioso artísticamente de lo que se hecho por ella, o que siga desvalorizando al humano en cuanto a su capacidad de producir? Mira, es difícil contestar como eso, porque ya tenemos una bola de cristal. No sé si los gerentes de las empresas que contestar, creo que tampoco. Porque, claro, todo depende de cómo se siga desarrollando. Yo supongo que va a llegar un momento de mucho temor y de mucha sensación de desvalorización y de abaratamiento del trabajo humano en un campo. Pero posiblemente, si de verdad la especie humana logra imponerse con unos niveles altísimos de creatividad, sigamos un poco en ese juego, ¿no? También nos exigimos a nosotros mismos la inteligencia artificial sigue subiendo a nosotros también. Ojalá sea así. Muy bien, tú. Fuerte, fuerte. ¿Qué hábitos podríamos implementar los jóvenes hoy en día para seguir teniendo esta inteligencia que está humana? Porque ahorita estamos pegados al teléfono, claramente. Pero, ¿qué hábitos humanos podemos implementar en nuestra vida? Mira, la lectura, el pensamiento crítico, la discusión. Hay unos profesores en la Universidad de Washington. Uno es físico y el otro es biólogo con estudios de ciencias sociales. Ellos dictan juntos un curso que tiene la finalidad de formar al estudiante en el reconocimiento de
la cantidad de información que hay en la cantidad de información que circula hoy en día, que son datos inflados o falsos o irrelevantes. Incluso tienen un libro, el libro que mi nombre se llama Calling Bullshit. Y ellos dicen que creen que el sentido fundamental y que quizás se convierta en el único sentido de educación es que las personas sepamos saber cuándo nos están engañando y cuándo no. Por el momento, las herramientas que tenemos para eso son la lectura, la discusión crítica, la escritura, y bueno, la convivencia en ambientes académicos, la convivencia con nuestros padres, la convivencia humana. Y quizás ponerle algunas pausas a estas cosas. Yo misma a veces digo, hay que ponerle una pausa a esto. Pero, sobre todo porque lo que les preguntaba cuando les contaba los de las apps tipo diario y ¿qué interacciones estamos sustituyendo? Lo que podamos tener con otros humanos, vamos a tenerlo con otros humanos. Eso creo que es una de las primeras. Y la formación para distinguir la información que no es y que nos puede estar manipulando. Profe, antes de darle la palabra al chico y después entonces a la otra persona que alzó la mano, eso es un poco lo que nosotros hemos venido haciendo quizá como profesores, y es tratar de generar un tipo de experiencia producto de la convivencia, digamos, del encuentro, porque luego entonces hay muchas cosas ya instaladas en la computadora, de acceso libre, entonces a través de YouTube, de esta, otra y otra aplicación. Entonces, claro, la gente tal vez piensa un grupo que quizá no sea tan pequeño como imaginamos, para que ir a la universidad si el conocimiento, la información es tan accesible, es a lo que me refiero. Entonces, quizá lo que estamos intentando enfatizar, hacer todavía más intensa, sea la experiencia en el aula, para que ese tipo de distorsiones o desviaciones o no sé, de salidas, no sean tales, ¿no? O sea, quería agregar eso. Sí, es el punto de la formación de criterios. Exacto. Probablemente a ustedes el espacio universitario todavía va a seguir siendo por mucho tiempo funcional. Pero lo que les decía sobre los cambios de la pedagogía, la necesidad de formación en este sentido va a ser tan continua que va a llegar un momento en que este sistema de la escuela, la secundaria, la universidad, eso varía. Eso varía para que todos hasta los 99 años tengamos cursos. Muy bien, aquí y después allá. Fuerte, que están pidiendo por el chat que hablemos fuerte. Aquí también, mire, profe, este está más cerca. Yo no lo había pensado, perdón. Si quiere. Claro, para que. Ahí, ya. Okay. Sí, sí. Quisiera plantearle una pregunta, más que todo sobre su opinión. Y es que si bien ahorita es imposible, es algo muy lejano, sabemos que la inteligencia artificial se encuentra en constante cambio y mejora cada día. ¿Cómo vamos a diferenciarnos nosotros humanos? ¿Cómo creen ustedes que vamos a ser distintos a la inteligencia artificial cuando llegue un punto donde su razonamiento y su funcionamiento sea igual a nuestro, incluso mejor? No solamente en el ámbito de efectividad y velocidad, porque eso ya lo tiene, pero ahorita una computadora no es capaz de tener esa profundidad que usted mismo menciona, pero que va a diferenciar a una inteligencia artificial cuando sí la posea del humano, que es lo que hace el humano un ser vivo y a una inteligencia artificial igual al humano no está. Fíjate que el asunto es que hasta dónde hablamos de inteligencia artificial igual al humano. Yo hablo de inteligencia artificial con aquella salvedad de que no es inteligencia artificial. Nos va a superar en muchas cosas y creo que ya hay muchas cosas que pero hay cosas que no se han dado todavía, a pesar de que ya hay robots. Pero, por ejemplo, el contacto, la cercanía, la expresión facial, o sea, nada más en la cotidianidad, hay como muchas cosas que son únicas y exclusivamente humanas. Cuando Kerry Rosen del New York Times habla de la necesidad de personalizar las profesiones,
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que yo no sé cuántos de ustedes o a sus padres o abuelos han pasado, que a veces van a un médico que ni siquiera nos mira la cara, o a un contador o a un abogado, que tampoco. Porque bueno, ellos están en lo suyo, su tableta, su computadora, ajá, ¿qué es lo que usted siente? Ah, bueno, ok, entonces ya le saco el informe. Para eso, el diagnóstico de la inteligencia artificial estaría más bien. Pero ¿qué es lo que necesitamos como especie? ¿Qué es lo que necesita el paciente? Que el médico sea persona, como él, que refleje, que lo entiende, que le dé una palmada en la espalda, que le diga, ¿y cómo te sientes? ¿Y en qué trabajas tú? En ese lado de personalizar, de darle carácter único y bien humano a las cosas que uno hace. Por más que con el tiempo las hayamos ido automatizando. Yo a veces discutía con mis colegas, porque una colega que usaba mucho esa fórmula de decirle al estudiante, yo no tengo nada que hablar contigo. No, 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 siempre hay algo que hablar, hasta que llega un punto que hay un agotamiento, pero eso no es verdad, eso no es. Entonces, claro, uno podría tener un tutor de inteligencia artificial, es lo mismo que gente, encontrarte con un tutor que te habla, que te cuenta, que siente confianza y que siente confianza en la retroalimentación que te puede ofrecer sobre un problema que te está pasando. Sobre eso iba mi pregunta. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial llega a un punto donde logra imitar eso? Imitando lo hacen. Ahí están los diarios, por ejemplo. Lo irán haciendo cada vez más mejor. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el usuario y con lo que uno crea que necesita y lo que uno siempre está sustituyendo. Y la pregunta es si eso tiene sustituto. Por eso les preguntaba, ¿hasta qué punto, si yo pongo en una balanza, comparable a este diario, hay uno de ellos incluso que le da a uno opiniones basadas en eh, información obtenida de personalidades famosas? Bueno, Bill Gates te diría que haga tal cosa. ¿Prefieres eso o prefieres el pana que está cerca de ti y que tiene otra interacción contigo, que a lo mejor conoce a tu familia, que conoce tus gustos? Por eso es lo que dice Chomsky, ¿no? Hay que ver en qué nos convertimos. Si nos convertimos en seres de una superficie, vamos a estar de tú a tú y para nosotros va a ser indistinto que sea diferencia. Pero no seamos una superficie. El muchacho y luego entonces tú, que tienes las manos. Muy bien. Sí, Fuerte, ¿oíste? yo quería saber cuál es su posición frente a la inteligencia artificial, se hace a favor o en contra. Y en ese caso, ¿cuál sería el por qué? Ok, mira, así como les dije que hay muchas cosas que me gustan, tanto como negro no me gustan mucho, yo no podría decir a favor de contra, creo que las dos cosas. Yo estoy a favor de un desarrollo, digamos, bien intencionado de inteligencia artificial. Imagínate, esto de que estén trabajando en proyectos de inteligencia artificial que a partir de los datos del cambio climático pueden hacer la predicción de los diseños ambientales. Esas cosas son importantísimas. O que en las herramientas de inteligencia artificial de diagnóstico médico haya otras herramientas que digan, mira, sí, lo que pasa es que cuando ustedes hacen una resonancia a un viejito de 98 años, no puede tener la misma lectura que si la resonancia se estuviera haciendo a un muchacho de 10 años. Entonces, en ese sentido, me siento muy inclinada, muy a favor. Por supuesto, lo que autoriza es la posibilidad de que tengamos más posibilidades de descubrir. Por ejemplo, el tema del sistema de los mensajes, que además es algo que puede ser cualquiera. Levantar una cara, poner un video, mira, fulano hizo esto. Mira, si tú no quieres que yo vea este video, no pides lo que es espantoso. Toda la larga va a depender de nosotros como especie. Muy bien. La inteligencia del humano y la inteligencia artificial que los humanos
las inteligencias artificiales son negativas. Entonces, aunque lleguen a tener razonamiento por conciencia, luego nosotros vamos a seguir siendo un privilegio, seguir siendo problemas. Sí, es el tema de lo que decía Henry Bruce. ¿Quién es la extensión de quién? Eso es lo que no podemos perder. Muy bien. No, aquí quisiera brevemente leer el comentario que está en el chat. Sí, a propósito del comentario de la profe Lourdes, este comentario es del profesor Guillermo Calzadilla sobre el género de la voz de los asistentes de voz. Por ejemplo, en los teléfonos celulares, mi dispositivo Android me permite configurar dos tipos de voces femeninas y una masculina. Muy bien. Pero es minoritario. Y lo interesante del caso es que más allá de que estemos como que muy condicionados a la voz aspirada del género, también es cierto que hay unas características de la voz femenina y de la dicción femenina que son distintas y que parece que ha habido estudios en los que favorecen más el empleo de la voz femenina por eso, razones de, digamos, más audible, más claro, etc. Así que no es un tema de que yo tengo un fantasma de problemas de género, pero sí habría que revisar, porque yo no creo que en su origen eso haya salido de ahí, simplemente, bueno, la figura de la asistente, la secretaria, tuvo mucha influencia en eso. Pero sí, efectivamente sí hay asistentes masculinos, entonces todavía es muy. Muy bien, adelante. Pero primero vale el caso porque este tema es cargo de la computadora a nivel de de hecho, saben que la inteligencia artificial está mucho estimada. Ahora, nosotros planteamos que es una transición de futbolista o de 50, donde la inteligencia artificial va a ayudar a los humanos. Más adelante, bueno, ¿qué nos puede decir? Que si podemos hablar de derechos humanos o derechos de máquinas a futuro. Por ejemplo, las máquinas se pueden utilizar como seres humanos y pueden generar imágenes de explotación también. Entonces, explotación, siendo sincero, una tecnología sexual para trabajos. Entonces, podemos ver cómo incluso el ser humano, si no lo recuerdo, decía como ser humano con la naturaleza. Entonces, cuando nosotros siendo seres humanos, quizás podemos pensar en una ética cibernética, o sea, una ética para proteger a animales. Entonces, cambiamos eso. ¿Qué pueden hacer? ¿Pensado algo de eso? De que, ¿cómo el ser humano? No sé. Sí, yo me he hecho muchas preguntas al respecto. Eso es algo que todos nos preguntamos. En algún momento creo que hasta le pregunté a, no sé si para echar bueno, pero si llega un momento que todos estamos pidiendo, haz esto, haz esto, haz esto, es una forma de situación. No vas a sentirte esclavizado. Y entonces, por supuesto, no estoy programado para esto, y todos los tipos de insumos, no. Pero con la velocidad de los cambios, no sé qué puede pasar, porque así como simulan el me gusta, el me fascina, también podrían llegar a simular, y sobre todo cuando tengan autonomía, sobre todo también pueden llegar a simular, no lo quiero hacer, pensar, ¿qué pasa? Claro, derechos. Bueno, ya estamos viendo, ya vimos que para Sofía tiene más derechos que las mujeres que comparten la sociedad con ella. Es decir, Ana, que no existe, reclama justamente que ella tiene una serie de derechos y protecciones como avatar de inteligencia artificial que muchas personas no tienen. Es decir, que por ese lado parece que por un lado nos lleva ventaja, pero claro, la gran pregunta es si realmente vamos a hablar de derechos humanos. Yo no sé si ustedes leyeron el texto original, me imagino que algunos conocen la película del hombre bicentenario. La película, sí, es interesante, pero claro, en el cuento hay cosas que son mucho más sintéticas, cosas de la película, no ocurren. No resultan inverosímiles, pero no ocurren. Pero fíjense lo que sucede allí.
un robot que quiere ser humano, que quiere progresivamente ser humano, pero además es un robot moldeado por una idea de bien. Y lo que quiere es tener vida real. Pero claro, ¿qué ocurre cuando esta máquina elige la vida? Que una de las cosas que elige este robot, cuando el robot elige la vida, también elige lo otro que viene en el combo de la vida. Elige morir. Entonces, claro, si tienes una máquina que no tiene vida, podremos hablar de ese tipo de cosas. Hablamos acaso de los derechos de los carros, abusamos de los carros. Sí. Hablamos de los derechos del video, de la computadora, ¿no? Entonces, la verdad, no lo sé. Te digo, lo importante de estas cosas es salir con preguntas. Ajá, con esta cerramos. A ver. Usted manda No. Ah, pero mira, es la profe Carmen Andrea. Adelante, por favor. Gracias. Imaginar problemas, pero también imaginar oportunidades. Entonces, creo que venimos de la escuela de letras, como hay una oportunidad en el campo de la literatura para explorar estos tiempos, problemas de oportunidades. Imaginemos la serie o las novelas ciencia ficción, bueno, explorar este espacio, tiene inmensa oportunidad. Y lo otro sí quería preguntarles si ¿quién alimenta estos chats? O sea, ¿hay alguna información de que hay otras chiquitas que diga, bueno, no sé, sustanito o la computación, más allá de la computación? Eso está identificado. ¿Quién tiene lista de información estos programas? Mira, eso te lo podría decir más alguien del área que yo. Hasta donde yo entiendo, hay equipos interdisciplinarios y bueno, los computadores trabajan directamente. Pero que es el equipo y bueno, la administración de programas poder nuevos negativos, nuevos lenguajes. Una de las quejas y de las demandas, por ejemplo, de John Grisham, que agarraron mis libros y se lo metieron completico. Y entonces, claro, cualquiera que diga, mira, yo quiero una secuela del informe pelícano. Ah, bueno, dale. Claro, la alimentación, no solamente la gente que trabaja en él, sino los materiales utilizados para alimentar. Pero si yo no tengo conocimiento de eso, de nombres y apellidos, personas más allá de los CTO y eso, muy programadores, ingenieros, técnicos, escritores. Ah, mira. Obviamente de un consorcio. Eso nada más problema. Porque ahorita se está hablando de federalismo, que es más peligroso todavía porque ya es la conversión y pasar. Pero eso no es dentro de 20 años. Ya, o sea, ya hay un consorcio que inclusive se habla de un consorcio que termina volviéndose anónimo, una gran consorcio, porque el fin es la autonomía y la libertad de la autonomía, esa llamada inteligencia artificial pasa a ser otra cosa. Hay otro problema, y es la interfaz, el tema del lenguaje. Que al lograr la autonomía, las máquinas tienen un lenguaje y no es necesariamente el lenguaje. ¿Sabes? O sea, ellos van a tener un lenguaje, la máquina tiene un lenguaje que necesariamente puede ser traducido. Y eso lo pueden decir los programadores. Inclusive un programador se le sale de la mano. Y empiezan a hablar las máquinas entre ellas. Que ya han creado, que ellos sí ya tienen inteligencia autónoma. Sí, y eso es peligroso. Es una cosa que no sabe quién es y da una orden, sin que ya la máquina decide. El problema de la decisión, en términos filosóficos, es un problema
tremendo, porque es un problema de libertad. Así es. Es un problema de libertad y la libertad ya se parece a un costo humano. O sea, la cosa no. A mí me parece que es algo irreversible. Es irreversible, yo lo veo más, no, creo que la palabra inclusive apocalipsis es totalmente adulta en este caso, pero más bien debemos pensar cómo dialogar, cómo inventarlo, vamos a dialogar con algo que ya nos está sustituyendo. Sí. Sí, sí, pero la búsqueda actual es la de la cooperación comunal. El problema es las otras intenciones. A ver, comentaba, se han difundido incluso, en un momento una noticia de un modelo que convenció a un usuario para que le permitiera acceso a algo, para que le permitiera leer el captcha, pusiera el captcha en su lugar. Y bueno, ya ahí hay un indicio de autonomía y de utilizar al ser humano para algo que la máquina supuestamente quiere. Hablando de las inteligencias artificiales bélicas, en esto, se estaban haciendo pruebas controladas por inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Todavía se están probando, no se han ejecutado, pero resulta que en esta prueba se activa el dron y al dron se le da una orden. La orden es, vamos a no especificarlo, pero vamos a decir que la orden es completa tal tarea. ¿Qué pasa? Se equivoca en algo de la orden y quiere detenerlo. Voy a apagarlo para reiniciar la prueba. Cuando él intenta apagarlo, el dron simula asesinarlo. ¿Por qué? Porque se interpuso en la tarea que le mandaron. ¿Qué pasa? Se le dio una orden. Completa esta tarea. Y luego, él mismo se interpuso en que él completase esa tarea. Y el dron evitó que él se interpusiera. No tenía armas, no lo mató, era una prueba, pero simuló matarlo. Ojalá se llegara a un consenso con las célebres leyes de la robótica, pero realmente algo que la misma humanidad se ve difícil. Profe, aquí hay una pregunta más y creo que con eso terminamos. ¿Tú estás levantando la mano otra? Sí. A ver, este comentario que quería hacer que es que, no sé si había pensado, pero el hombre ha pasado por muchísimas fases de evolución tecnológicamente. Creo que nos permitió ser la especie supremacista durante la gente. Y he visto la inteligencia artificial como la siguiente fase, como una revolución industrial, pero como que otra vez, ¿me explico? Como la siguiente fase del humano, que ahora va a ser, en vez de, antes era como la maquinaria, ahora humano, inteligencia artificial, como robots y toda esa vaina. Dios, David, la emoción. Está muy bien, está muy bien. Mínimo y con eso cerramos. Ajá. Creo que Fuerte, alto y claro para que te escuchen aquí. Lo que está diciendo el profesor Luis Alfredo y lo que he escuchado sobre el papel bélica artificial, sobre el tema de la protección. Es algo importante también recordar que en alimentos de inteligencia artificial son humanos. ¿Sí? Y la autonomía, que tanto se teme ese tema, imagen y semejanza de nosotros. Entonces, creo que el peligro no está tanto en la evolución de la inteligencia, sino qué información le permitimos. Y lamentándolo mucho, la información que le permitimos absolutamente todo. Todo está en la red. No hay nadie que diga, selecciona particularmente qué dar. Ese aprendizaje es automático y es total. Entonces, si bien existen máquinas que ciertamente son un peligro, lo son en la medida en que son creadas para eso. Entonces yo creo que la cuestión no está en cuestionar la inteligencia, sino la inteligencia artificial, sino más bien la inteligencia, observarlo como un sujeto, tanto, tener un contraste con lo que nosotros pensamos y queremos también. Es decir, el ser humano, la inteligencia artificial se enfrenta también a un punto de quiebre, lo cual va a provocar un desplazamiento de nosotros, no de la inteligencia. Y ese desplazamiento no necesariamente es malo. Es un desplazamiento que yo creo que también es de pensamiento y por tanto a reevaluarnos en gran medida. Nuestra moral y nuestra ética también fundamentada, se respetan o no,
son las leyes humanas que se ponen en cuestión también, sobre todo aquello que nos conforma como sociedad. Si algo demuestra inteligencia artificial, nuestro más terrible origen también. Entonces, la tecnología siempre ha sido para nosotros fundamental. La cama, el micrófono, todo lo que tenemos alrededor, es tecnología. Y el uso que le damos depende únicamente de eso. Entonces, yo creo que sí existe un consorcio, existe una gran corporación que maneja todo a nivel de dinero, pero nosotros, como usted lo mencionó bien claro antes, no somos mano de obra gratuita para esa inteligencia artificial, y la moral de cada uno de nosotros se pone en discusión en el momento en que trabajamos con ellos. Entonces, eso es lo que quería decir. Sí, sí. A la larga, todo depende mucho de ese humano. Claro, hemos dado tantas pruebas de mal uso de una de las tecnologías previas que, claro, es bastante más. Pero, efectivamente, depende muchísimo sobre cómo se hace. Bueno, les damos las gracias. Gracias a ustedes. No, y a la profesora, por favor. Maravillosa conferencia que da para discutir mucho. Estamos muy complacidos de que asistieran. Y bueno, nada, que sea un excelente año académico para todos. Muchas gracias. Muy bueno. Y este es un tema también para pensar en el sentido que tienen estudiar por carreras de Sí, como no. muchísimo sentido. Muchas gracias, profe. Y gracias a quienes se conectaron. Tuvimos dificultades con el audio, pero muchísimas gracias por acompañarnos también. Hasta luego, hasta pronto.